Siguiendo con el programa, me da gusto presentar al doctor Arturo Ramírez, buen amigo, y él nos hablará del uso de femtosegundos en el trasplante de córnea. Adelante, Arturo. Antes nada más de que inicie el doctor Ramírez, si alguien tiene alguna pregunta, me encantaría que en el Inter nos hicieran llegar la pregunta escrita con todo gusto para hacérsela a los ponentes. Buenas noches, agradezco al doctor Benito Celis, al doctor Fernando Peniche su invitación a esta primera sesión académica de la Sociedad Mexicana de Oftalmología y dándole un giro dentro del mismo tema pero con un poco de tecnología, yo voy a hablar del uso del láser de femtosegundos para el trasplante de córnea. Esta tecnología tan en boga actualmente, tanto se ha hablado de la transición, evolución o quizá revolución de la cirugía de catarata con el láser de femtosegundo, pero volvamos a donde empezó la tecnología del láser de femtosegundos, que fue con la córnea, inicialmente para el corte de colgajos o flaps para cirugía refractiva y ahora para el uso de trasplante de córnea. Tocaremos al final de esta charla en las pocas aplicaciones que se pueden dar del trasplante de córnea con el uso del láser de femtosegundos en trasplante pediátrico. Y quisiera iniciar con el láser de femtosegundos. Realmente mucho se ha hablado de él y realmente es un láser que genera una fotodisrupción del tejido. Aquí en esta gráfica podemos observar en el círculo rojo es la representación gráfica del YAG láser que estamos tan acostumbrados de usar para hacer iridotomías y para hacer capsulotomías, pero vemos el círculo azul del centro que representa el láser de femtosegundo. Es un láser mucho más pequeño y va a generar un impacto en los tejidos que va a generar energía, una fotodisrupción en el punto focal, generando plasma y electrones para así hacer una disrupción, vaporización del tejido y hacer burbujas de cavitación que nos permitirán hacer un corte. Y este corte es diferente a la ablación que hace un excimer láser. Como recordamos, el excimer láser, verán en la parte derecha de la diapositiva, el excimer láser es detenido por los filtros ultravioleta naturales que tiene la córnea y hace una ablación de la superficie de la córnea. Del lado izquierdo, ven, el láser de femtosegundo está en el espectro del infrarrojo, por lo tanto penetra la córnea y donde se enfoca va a generar la fotodisrupción que va a hacer los cortes en nuestra córnea. Observamos que conforme avanza la tecnología de los láseres de femtosegundo, inicialmente eran impactos muy grandes que tenían un daño colateral en el plano del corte, pudiendo incluso afectar el endotelio corneal. Actualmente el punto de enfoque genera un daño de 2 micras únicamente, pudiendo hacer cortes más precisos sin el semejante daño colateral que afectaba a las células endoteliales, aumentando esto la precisión del corte y la disminución del daño colateral. Aquí podemos ver gráficamente. Entonces estas burbujas de cavitación al unirse van a generar puentes tisulares muy fáciles de romper con un instrumento ROMO, con una tasa de repetición dependiendo de la plataforma de femtosegundo entre 500 y 1000 kHz, y esto va a generar que esto sea un puente que pueda ser tirado fácilmente con un instrumento ROMO. El láser de femtosegundo hace un escaneo de la córnea y va a permitir hacer cortes en distintos perfiles, haciendo cortes laterales penetrantes, cortes lamelares de caras paralelas a la córnea, va a poder hacer canales para anillos y nos va a permitir hacer cortes lamelares anteriores para hacer el flap o trasplante lamelar anterior y finalmente un corte de todo el espesor de la córnea haciendo un trasplante penetrante. El láser de femtosegundo nos va a permitir, a diferencia de hacer el corte de nuestros trasplantes de córneas con un trépano que nos va a hacer un corte completamente perpendicular al plano de la córnea, jugar con los perfiles y jugar con las formas en que se corte la córnea, pudiendo incluso ya con las diferentes plataformas de femtosegundo hacer cortes no circulares y alterar la figura en el corte de nuestra córnea para jugar con el tejido y la superficie de aposición de las heridas para hacer un retiro de suturas más temprano y hacer que nuestra córnea tenga más fuerza para poder rehabilitar a nuestro paciente visualmente mucho más rápido. El primer corte que se describió utilizando perfiles es el corte en sombrero o top hat. Como pueden observar, este es un corte que se realiza en la córnea donadora y en la córnea receptora, que se trasplanta más endotelio, tiene una superficie posterior de un diámetro mucho más amplio que la superficie anterior. Esto nos va a permitir trasplantar más endotelio y mucho menos estroma. Teóricamente disminuirá la tasa de rechazo, sin embargo esto solamente es en la teoría. El siguiente patrón que se utilizó fue para ectasias corneales y es el patrón en hongo o morgium aquí,
hay un diámetro anterior mucho más amplio que el diámetro posterior, y esto permitía, al tener diámetros anteriores mucho más amplios, tener mucho menor astigmatismo y poder rehabilitar a nuestro paciente de manera más rápida, y mucho menos carga endotelial en los pacientes que tenían ectasias corneales anteriores. Por lo tanto, el endotelio del paciente no tiene ninguna patología y se deja al paciente con el menor endotelio externo para tener menor índice de rechazo. El siguiente patrón es el patrón de zigzag. Fue uno de los patrones que se teorizó tenían más fuerza en la herida al hacer dos planos de aposición entre la córnea donadora y la córnea receptora, que nos permita que la córnea sea mucho más fuerte en su unión receptor-donador. Aquí podemos observar una imagen de OCT de cómo se une este patrón de zigzag, dándole a la córnea 3 zonas de unión, dándole mucho más potencia a la fuerza de adhesión de la herida. Algo que vale la pena mencionar, que se estudió en los inicios del láser de femtosegundo en córnea, cuando se hacían los colgajos del flap, es que con el microquerátomo las células de la córnea al tener un corte sufrían de apoptosis, no había tanta inflamación con ese corte, y con el láser de femtosegundo, al haber esta inflamación microscópica que genera el impacto del láser, hay cicatrización por medio de necrosis. Por lo tanto, las heridas son más fuertes cuando se cortan con láser de femtosegundo que cuando se cortan con una cuchilla convencional. Finalmente, esta es la plataforma de láser de femtosegundo de Bausch & Lomb, que ha permitido realizar corte decagonal o dodecagonal para hacer trasplantes con ya figuras que no son redondas. Ya no se hablan de diámetros, sino de cortes transversales, reminiscendo los cortes que hacía el doctor Castroviejo en su trasplante cuadrado, pero ahora ya son decagonales y dodecagonales, y en teoría, esto todavía está en modelo animal, permitirá que las heridas sean aún más fuertes con un retiro más temprano de suturas. La técnica quirúrgica, aquí vemos un paciente de 22 años con queratocono, se monta la córnea donadora en una cámara anterior artificial, se corta con el láser de femtosegundo y se retira sin el uso de trépanos y queda como un lente de contacto. Posteriormente se pasa el paciente al láser de femtosegundo, se hace el corte nuevamente y posteriormente, como con velcro, al separarse el paciente del láser de femtosegundo, podemos observar ya que sin el uso de trépanos se retira la córnea previamente cortada, coaptando las microburbujas de cavitación que vimos en los esquemas anteriores, y así retiramos la córnea donadora con el queratocono y colocamos la córnea previamente cortada con los diámetros predeterminados. ¿Qué ventajas nos da esto a futuro? El astigmatismo topográfico. Estos dos autores, el doctor Aldave y el doctor Chamberlain, hicieron un estudio prospectivo de sus pacientes, aleatorizando los pacientes con láser de femtosegundo y pacientes con microquerátomo normal, y lo siguieron en cuanto al astigmatismo. Ambos utilizaron el corte en zigzag y siguieron el astigmatismo topográfico durante 12 meses. Y a los 12 meses estipularon que no hay diferencia entre las dos técnicas, es decir, a los 12 meses, al año de trasplantados, con el inicio de retiro de suturas, no hay diferencia estadísticamente significativa. ¿Cuál sería la ventaja? Que el retiro de suturas selectivo fue más rápido con el láser de femtosegundo. Como les mencioné, la herida es más fuerte y el retiro de suturas es más temprano. ¿Qué ventaja nos da? Probablemente el retiro temprano de suturas nos permita que el paciente tenga una rehabilitación visual temprana, aunque a los 12 meses la visión sea la misma. Quizá el paciente se reintegra a sus actividades primero mucho más rápido con el láser de femtosegundo. Las ventajas: mejora posición tisular en cuanto a área y regularidad, las heridas tienen mayor fuerza tensil, hay menor astigmatismo en los primeros 6 meses, dando una rehabilitación visual temprana y menor pérdida endotelial. En el artículo del doctor Agunabela de la India, sin embargo, Chamberlain y Aldave no encontraron diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la pérdida endotelial, corroborando que la pérdida endotelial es en cuanto a técnica de sutura y manipulación de tejido, no en el corte. Las desventajas del trasplante con el láser de femtosegundo: número 1, actualmente es el costo por procedimiento. El paciente, el médico o la institución que realiza trasplantes con láseres de femtosegundos debe de cubrir en cada procedimiento el costo de la máquina y el costo del procedimiento, puesto que usa consumibles por procedimiento. Esto eleva mucho el costo del procedimiento, a diferencia del uso de trépanos. Existe riesgo de perforación en el corte y traslado. Esto es muy importante. El paciente está consciente y necesita un punto de fijación para ver y centrar el corte. Por lo tanto, el paciente está despierto y consciente y con un poco de succión. Entonces, se corta con láser de femtosegundo con un paciente consciente en una plataforma de láser. Posterior al corte, hay que trasladarlo
al quirófano para hacer el trasplante. Por lo tanto, existe riesgo en esos segundos, minutos o dependiendo de la institución, el tiempo que se tome, del paciente tiene ojo abierto prácticamente y aunque existan puentes tisulares pequeños, la maniobra de Valsalva al trasladarlo de camilla a mesa quirúrgica puede generar ojo abierto y tener riesgo de hemorragia expulsiva. En el Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana, afortunadamente, solamente tenemos que moverlo de la sala de láser a la sala contigua que se encuentra el quirófano. Sin embargo, hay instituciones que hay que subir los 4 pisos o incluso cambiar de edificios donde está el láser a donde está el quirófano. Muchos pacientes no son candidatos, eso es importante mencionarlo. El medio de acoplamiento que tienen los láseres de femtosegundos están diseñados para córneas relativamente regulares. El láser de femtosegundo de la casa Carl Zeiss acopla hasta 60 dioptrías. Sin embargo, si alguien quiere colocar un paciente con queratocono arriba de 60 dioptrías de curvatura, pues no va a poder acoplarse de manera adecuada al láser de femtosegundo y va a hacer que los cortes no sean regulares. También debemos de hablar de las complicaciones de esta técnica con láser de femtosegundo. Como les dije, para que el ojo esté fijo mientras se hace la técnica del corte, puede haber pérdida de succión y el paciente no ser cortado adecuadamente o hacer un corte lo suficientemente profundo, como ven en este video. El paciente pierde succión, el láser sigue cortando y el corte ya no es de manera regular. Se repite este video y lo que quiero ejemplificar claramente es que si el paciente llegase a ser perforado en este momento por el láser de femtosegundo, el ojo tiene una succión de alrededor de 60 milímetros de mercurio que podría prolapsar los tejidos oculares a la superficie. Queda ojo abierto durante el periodo de traslado y puede haber disparidad donador-receptor si el paciente se mueve y pierde succión. Mencionó la doctora Valderrama en su plática anterior el advenimiento de los trasplantes lamelares y la técnica de femtosegundo no se queda atrás en cuanto a trasplantes lamelares y la cirugía lamelar con el láser de femtosegundo también de manera teórica puede resultarnos una ventaja para que estas técnicas, si bien complicadas y más largas que los trasplantes penetrantes, se puedan realizar de una manera reproducible y más fácil que con la técnica con un trépano mecánico. La queratoplastía lamelar profunda asistida con femtosegundo hace una incisión controlada y guiada por paquimetría. Se puede programar el láser de femtosegundo para que la profundidad que hacemos nuestra trepanación lamelar sea controlada. Aún así, después de esta trepanación con el láser de femtosegundo, se debe de hacer la técnica manual que presentó brillantemente la doctora con la disección de burbuja y después con cuchillas normales disecar la parte posterior de la córnea. Lo único que nos ayuda el láser de femtosegundo en este momento es la trepanación lamelar medida. Disminuye el enfisema corneal periférico al tener una trepanación más profunda y facilita la visualización de las burbujas. Aquí vemos la técnica que presentó la doctora brillantemente con la técnica manual, pero con láser de femtosegundo. Este es un paciente que tiene una ectasia por una queratotomía hexagonal realizada para tratar hipermetropía. Se hace la trepanación lamelar con el láser de femtosegundo, como pueden observar aquí, es un patrón de zigzag y posterior a llevarlo al quirófano se realiza la técnica de la gran burbuja para disecar el estroma ectásico por esta técnica. Aquí vemos cómo se va a insertar una burbuja de aire. La profundidad está medida, previos mapas paquimétricos de la córnea y se programa el láser de femtosegundo dejando un lecho bastante razonable para poder realizar la disección mediante burbuja de aire. Aquí vemos cómo hacemos el acercamiento antes de inyectar con esta cánula una burbuja de aire y se verá claramente cómo las burbujas de la cámara anterior se desplazan a la periferia de esta misma y así hacemos una disección de la membrana de Descemet del estroma anterior enfermo. Vean, la burbuja se distiende, envía las burbujas de la cámara anterior a la periferia y posteriormente con tijeras y con cuchillas, esto todavía el láser de femtosegundo no permite facilitarlo, se deja la membrana de Descemet desnuda para después colocar el donador que no tiene que tener un endotelio de mayor calidad. ¿Qué se puede hacer para evitar la técnica manual? La cirugía lamelar anterior predescemética, que el corte en su totalidad sea con el láser de femtosegundo. Esto genera una irregularidad de la interfase directamente proporcional a la profundidad del corte. ¿Esto qué quiere decir? Entre más profundo sea el corte paralelo del láser de femtosegundo, va a haber una irregularidad de la interfase. Los resultados son similares a la queratoplastía lamelar anterior profunda, sin embargo, sí hay una irregularidad en la interfase que disminuye la capacidad visual, que si el paciente la tenía en 20/20, quizá disminuya a 20/25 o 20/30. En la actualidad el paciente se vuelve más exigente y puede llegar
notarlo. El candidato ideal es un paciente con una curvatura corneal en rangos normales y una opacidad central leve. Ejemplo, las distrofias anteriores y leucomas postraumáticos o los queratoconos que no tengan demasiada curvatura. Aquí vamos a observar el trasplante lamelar con otra plataforma que tenemos, que es el láser LDB. Este se acopla mediante una interfase líquida con viscoelástico y va a ser algo similar a un free cap. Va a ser un colgajo libre con láser de femtosegundo, el cual será con una profundidad de media a profunda. Sin embargo, la diferencia con la técnica anterior de la gran burbuja es que este no deja la membrana de DSP desnuda, y al tener este tipo de interfase irregular como un velcro, puede disminuir las capacidades visuales. Estos son unos ejemplos de los trasplantes lamelares profundos 100% con femtosegundos. Ha tenido algunos de estos casos complicaciones, como bien mencionó la doctora. Si se perfora, simplemente se transforma este trasplante en trasplante penetrante, y en algunos casos estas irregularidades de la superficie posterior pueden tener un poco de haze y de pliegues debido a la irregularidad de la superficie. Todos los ojos, sin embargo, mejoraron su agudeza visual sin corrección. En cuanto al trasplante lamelar posterior, es decir, el trasplante endotelial, el femtosegundo tampoco se queda atrás. Si bien la preparación de la córnea donadora en el trasplante lamelar posterior de SAEC se realiza con un microquerátomo, existen varias variables que hacen que este corte y este tipo de trasplante con el microquerátomo sea bastante irregular en cuanto a los resultados. Estas variables pueden ser la velocidad del corte. Entre el corte sea más rápido, el trasplante queda más grueso, a que si el corte es más lento. Hay edema por la curvatura de la curva donadora al pasar por el microquerátomo, y la presión del sistema puede llegar a aturdir o a disminuir el contelo de células endoteliales. Por lo tanto, el femtosegundo nos ayuda a hacer este corte de manera más controlada. Aquí podemos observar nuevamente una córnea que se coloca en una cámara anterior artificial y se realiza un corte profundo de la córnea para realizar nuevamente un colgajo libre y dejar una lamela posterior que tiene 100 micras de estroma y el endotelio, las cuales serán donadas a la córnea de nuestro paciente que tenga una patología endotelial. Aquí podemos observar que quitamos la córnea anterior de la donadora y trasplantaremos únicamente la córnea posterior. Hacemos marcas de donde está el corte, y aquí podemos observar la técnica de inserción mediante deslizador de Bussing a una córnea que tiene una opacidad endotelial. Se coloca la lentícula previamente cortada con femtosegundo y mediante burbujas de aire se aposiciona. Los resultados son bastante buenos en este tipo de casos. No es pacientes pediátricos, no son pacientes con Chet, son pacientes con distrofia de Fuchs o pacientes con queratopatía bulosa pseudofáquica. Por lo tanto, el pronóstico es mejor que una córnea que tanto tiempo de disfunción endotelial genera alteraciones en el estroma y en el epitelio, como los casos de edema crónico. Observen este corte como la córnea donadora con el láser de femtosegundo es bastante regular y tiene grosores uniformes en todo el transcurso del corte. Como pueden observar aquí, medido con OCT, la periferia, el centro y la otra periferia se encuentran bastante uniformes, a diferencia de los trasplantes lamelares que realizamos anteriormente cortados con láser de femtosegundo, que se genera un lentículo que tiene la periferia más gruesa que el centro, por lo tanto genera ametropías no esperadas. Las ventajas del láser de femtosegundo en trasplante lamelar posterior es que tiene menor pérdida de tejido, no hay perforación, corte irregular o pérdida de presión como con el microquerátomo, la profundidad es controlada y se programa en el láser de femtosegundo, es independiente de presión y velocidad, a diferencia del microquerátomo, y nos permite hacer cortes ultradelgados para una mejor agudeza visual final uniformes. Y quizá en el futuro pueda usarse un tejido para 2 receptores. Desventajas, nuevamente, el costo por procedimiento es aumentado, el tiempo es mayor y existe un riesgo potencial del daño al endotelio con los láseres de femtosegundo anteriores, que tenían una área de daño colateral mucho mayor. Finalmente, quisiera hablar de los pocos reportes que hay en la literatura de femtosegundo en trasplante pediátrico. Primero que nada, una revisión exhaustiva de la literatura nos hizo llegar a la conclusión de que no hay reportes de trasplante penetrante pediátrico con láser de femtosegundo, por lo menos en la literatura indexada internacional. Hay 2 artículos que hablan de trasplante lamelar anterior con láser de femtosegundo con la técnica de gran burbuja. Los 2 artículos son de los mismos autores, es un grupo de Italia, y este es el primer artículo que realmente es un caso clínico de un paciente pediátrico de 16 años
que entonces es un paciente ideal para un trasplante con femtosegundo. Ya es un paciente cooperador de 16 años con queratocono y se realiza un trasplante lamelar anterior. Observamos en los resultados de su caso clínico cómo el paciente tenía un queratocono de manera preoperatoria, y en el trasplante, en la foto posoperatoria queratométrica, el paciente ha regularizado su superficie, así como la imagen que tenemos aquí pre y posoperatoria. Y el mismo grupo de cirujanos de Italia, posteriormente, 2 años después, publica la técnica en la revista de córnea, también de técnica de gran burbuja asistida con láser de femtosegundo. Realmente lo publica como una técnica y no como una serie de casos, y presenta esta técnica 5 casos, todos 3 con queratocono y 2 con opacidades congénitas de la córnea, y hace un seguimiento a 6 meses con buenos resultados. Sin embargo, nuevamente menciona que tienen que ser pacientes bastante cooperadores como para tolerar la succión del láser de femtosegundo, o pacientes que toleren una sedación lo suficientemente superficial, no tan profunda, como para que el paciente pueda ser fijado al láser de femtosegundo y trasladado a hacer un trasplante de manera convencional. En conclusión, el láser de femtosegundo ha revolucionado la cirugía del trasplante. Es una herramienta versátil en cirugía de córnea. Si alguien piensa comprar un femtosegundo, tiene una herramienta muy versátil que le permite hacer colgajos para cirugía refractiva, corrección de errores refractivos, bolsillos para colocar anillos intraestromales, y ahora trasplantes de córnea como trasplantes penetrantes, trasplantes lamelares e incluso trasplantes endoteliales, y permite hacer cirugía personalizada dependiendo de las necesidades de cada paciente. El láser de femtosegundo, como mencioné, nos permitirá quitar las suturas de manera más temprana, permitiendo una recuperación visual más rápida, y hay menor riesgo de ruptura con láser de femtosegundo de nuestras heridas más fuertes que con el corte de un trépano. Los resultados a largo plazo en cuanto a visión son similares que con el corte con un trépano. Lo más importante es y seguirá siendo el paciente el que nos dé la elección del procedimiento. La selección del procedimiento la debemos de tomar la decisión nosotros con nuestro paciente, y sobre todo los cuidados pre y postoperatorios de nuestro paciente. Y la conclusión final debe de ser que el femtosegundo es solamente una herramienta más en el arsenal de los cirujanos de córnea para hacer trasplantes. Muchas gracias.